tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miércoles de debate. Como cada semana, agradezco enormemente que nos acompañen Hamlet Almaguer, consejero nacional del Partido Morena. Bienvenido, Hamlet, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos a la audiencia. Santiago Torreblanca, también consejero del Partido Acción Nacional. Bienvenido, Santiago. Muy buen miércoles a todos. A cerrar el ombligo de semana, que se frase. Y me da mucho gusto recibir a Braulio López Ochoa. Él es integrante de la Comisión Operativa del Partido Movimiento Ciudadano aquí por primera y espero que de muchas ocasiones en este debate. ¿Cómo estás, Braulio? Así será, Juan. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Oye, pues ahí tenemos el tema con el que conversaba con Pedro Miguel, escritor y periodista, pues de la polémica que hay alrededor de la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad en Tabasco, cuando Adán Augusto López, el senador, era gobernador. Estamos hablando de un tema delicado. Hernán Bermúdez, señalado de ser el líder y fundador de la organización criminal de La Barredora. Braulio López, ¿cómo ves este tema, tanto en el aspecto jurídico, las indagatorias que se han levantado, la denuncia y quién emite la orden de aprehensión y, por supuesto, su entrada dentro de la arena política? Pues mira, Juan, yo creo que es un claro ejemplo de los males de la política mexicana en el sentido de, pues, evidente complicidad y simulación política. Me recuerda mucho una película que ganó el Oscar en el 2015, que se llamaba En Primera Plana, y que hablaba justo de un tema de acoso sexual por la Iglesia Católica en Boston, Massachusetts. Y los periodistas pues que ganaron el Pulitzer, inclusive por esa investigación que después se hizo la película, lo que mostraban es que no era posible que se llegara a ese nivel de situación si no hubiera complicidad de las autoridades civiles y religiosas en ese caso. Y pues creo que esto evidencia eso, ese argumento en el cual no se hubiera llegado a una barredora como si no hubiera habido una complicidad. Y hay algo muy grave, que es a veces la autoridad deja hacer y hay veces que la autoridad inclusive participa. Y eso creo que es sumamente preocupante. Y lo que sucede es que lo que tenemos que exigir ahorita, por ejemplo, con el tema ya jurídico, pues es que sí se llegue a determinaciones de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no puede seguir pasando lo que estamos viendo, en la cual hay silencios de quienes tienen que responder a preguntas, obviamente de una responsabilidad política, por lo menos. Segundo, pues no es decirle no está solo a alguien que pues no puede no ser responsable, habrá muchas cosas, pero lo que sí no es víctima en este asunto y no pueden tratarlo como víctima, sino que sí tiene que responder a ciertas cosas. Y un tercer punto es que la comisión permanente de hoy, por ejemplo, trató un tema ajeno a lo que es el mamut, no es el elefante, es el mamut en la sala, que sí es este asunto de la seguridad pública en Tabasco, y que vincula obviamente al coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, y que sí debe pues tratarse el tema con toda seriedad y dar respuestas a esta circunstancia. Santiago Torreblanca, el PAN. Primer punto, es cierto, hicieron falta muchísimas complicidades, inclusive de quien en ese momento era presidente de la República, que con pleno conocimiento de las denuncias que existían del Estado mexicano, de la Sedena, desde 2019, de la actuación del comandante X en contra, auspiciado por el senador X, lo nombró secretario de Gobernación. Delicadísimo. Responsable de la seguridad nacional y con facultades en labores inclusive de inteligencia. Ahora también llama la atención, ¿por qué en este momento estalla la bomba y se permite librar una orden de aprehensión y hacer público esto? Desgraciadamente es por una cuestión política y no de búsqueda de la justicia. Y entonces eso demuestra no solo el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia en México, sino una división muy grande en Morena. Y lo dejamos por aquí por el momento. Hamlet Almaguer. Muy bien. Pues no llegó el coordinador de Braulio a la Junta de Coordinación Política de la mañana. Hay un oficio que se dio a conocer aquí en un espacio matutino, por el que se demuestra que desde el viernes 18 a las 10 de la mañana se le invitó a que participara en esta reunión. Entonces creo que no era tan prioridad porque no llegó Clemente Castañeda, porque se queja Braulio de lo que ocurrió en la comisión de Morena va una de cada 10 juntas de coordinación. Yo no te interrumpí. Si quieres después en las otras rondas, ¿va? ¿Te late? Ahora, por cuanto a lo que manifiesta
Santiago, pues en este caso no hay división en Morena. Morena está unida, Morena está fuerte, Morena está en diálogo permanente con la ciudadanía, escuchamos a la militancia y a los simpatizantes, y por eso se crea esta comisión evaluadora, por ejemplo, de las incorporaciones. Y de la misma manera, pues los derechos partidistas de este exsecretario de Seguridad están suspendidos. Esa es una decisión que se toma desde el partido a través de los órganos internos. Y la presidenta Sheinbaum, pues en sus diversas conferencias, ha manifestado la pertinencia de una investigación profunda y, por supuesto, que no existe impunidad ni en este ni en otros casos, Juan. Rápidamente, por favor, Hamlet Almagre, es que el lunes le pregunté aquí, en estos micrófonos, a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, si considera que sería positivo o no que mientras se llevan a cabo las investigaciones, Adán Augusto López solicitara licencia a su cargo como senador o por lo menos a la bancada. La presidenta nacional de Morena me dijo, eso es algo que él tendría que responder. Sí, la Ese escuché. mismo día le pregunté también a Damián Cepeda, del PAN, la misma pregunta, me contestó exactamente lo mismo. ¿Tú qué opinas? No, es decirlo. El sistema en Morena es diferente al de otros partidos políticos. En los estatutos del PAN, por ejemplo, es la dirigencia nacional la que designa a los coordinadores parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara, y entiendo que en los congresos locales. En el caso de Morena, es una decisión por voto libre, secreto y directo de los integrantes de la bancada. Mientras la bancada no le retire esa confianza que le expresó mediante el voto, yo no veo necesidad de ese movimiento. Por otro lado, la etapa procesal en la que nos encontramos es de investigación y el senador Adán pues, ha manifestado su disposición, en caso de que una autoridad le requiera, a presentarse, a poder brindar esta información complementaria. Entonces, pues yo creo que es una etapa muy inicial para una decisión como esa. Ok. Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano. Pues fíjate que ahorita con lo que decía Hamlet, creo que es importante ver el rol que ha jugado la oposición, al menos en el Senado de la República, porque pues son compañeros al fin y al cabo los coordinadores parlamentarios en la Jucopo o en el Pleno del Senado. Y la verdad es que la oposición se ha comportado con una responsabilidad política evidente. Creo que hay que llamar la atención. ¿En qué lo digo? Pues no se hace leña del árbol caído, sinceramente, no se ha hecho politiquería. Lo que se ha exigido son resultados. Y hoy en la Comisión Permanente, por ejemplo, lo que se exigió es que se tratara el tema. Y lo que dijo Morena es que no, ¿no? Se trató otro tema en vez del tema que pues, es evidente que se está viendo. Y lo que sí hay que poner a debate, sí es una estrategia de seguridad que hubo la administración, sobre todo anterior, en la cual se decía que se iba a barrer las escaleras de arriba para abajo. Pero en vez de barrer con la escoba, como todos haríamos, lo hicieron con la barredora. Un minuto. Y eso es sumamente complicado. Y pues tiene resultados funestos como lo estamos viendo. Y sí se tiene que responder bien. Ahora, la determinación del coordinador parlamentario creo que es algo interno de Morena, evidentemente. Tendrá que pasar internamente por él también. Lo que sí veo pues, es una presión evidente de no responder a cuestionamientos legítimos, ciudadanos y políticos. Y estará justo en esta demostración de altura de miras ver cómo se resuelve. Hay muchas preocupaciones al respecto, más allá de si son grillas internas de Morena y lo que sea. Creo que sí el país exige ante estos graves actos de crueldad y de complicidad, pues sí dar respuestas. Y no creo que lo que hemos visto en estas 2 semanas sean justo dar en el clavo en esa situación y dar una respuesta concreta a lo que requiere el país. Santiago Torreblanca, del PAN. A ver, nos estamos yendo por las ramas jurídicas, estatutarias y reglamentarias, pasando por alto lo más elemental, la ética y la decencia política. Si estás acusado de este tipo de complicidades y crímenes, lo sensato es que solicitas licencia. ¿Dónde está la acusación? Existe una acusación de la Sedena que notificó... Pero contra Hernán Bermúdez. El general acaba de declarar ayer en la conferencia matutina que nunca se entregó un reporte al presidente de la República en ese sentido, que nunca se le informó sobre este asunto. Bueno, Guacamaya Leaks no dice lo, Bueno, mismo. esas son Inclusive, filtraciones, pero no, También no Anabel le Ochoa llegó por dice muchas oficio. cosas. Hay un No grupo le llegó por oficio Cuando al llega Dan presidente Augusto López como gobernador, contrata un grupo de asesores. Perdón, rápido, Santiago. ¿Quiénes son Guacamaya Leaks? Guacamaya Leaks es un... No, pero ¿quiénes son? O sea, sí sabemos que existen. ¿Quiénes son? ¿Sabemos quiénes son?
No sabemos quiénes son. Ah, es un grupo bueno, de pero hackers una anónimos. fuente fidedigna. Bueno, que filtró. No, bueno, es los que sí, datos. perdón, pero o sea, si dice Guacamaya Leaks, pues yo estaría esperando no solo que lo diga, sino que muestre los elementos probatorios. En su momento, Y que de cuando fue la entrada pues, nos dijeran filtración, quiénes son. En su momento, cuando fue la filtración, se expusieron todos los documentos. Inclusive se ¿Cuáles? vieron los errores de que había correos que estaban mandados desde correos personales del entonces Yo vi, secretario no de la veo ningún Defensa. elemento que diga que esa información se la entregó al Ejecutivo. O sea, No se le hay entregó nada. al presidente López No, Obrador, no hay ya, nada. O ya sea, lo declaró Es públicamente el público ejército. también la amistad que existía entre Bermúdez y Adán Augusto. Pero el punto no es si Bermúdez es el García Luna de Adán Augusto. El punto es que Adán Augusto es el ¿Qué es García ser el Luna de García López Luna de Obrador. alguien, Santiago? Una persona con vínculos con el crimen organizado. Ujú. ¿Qué fue García Luna? Sí, Ok. Nomás para que quede claro. para que quede claro. Entonces, vamos a ver si más bien Adán Augusto no es el García Luna de Andrés Manuel López Obrador. Y se va a acabar descubriendo. Hamlet Ya, Almaguer. ya lo quiere llevar a un nivel en el que A ver, nadie Hamlet. lo ha manifestado de esa manera. Y por favor ve las declaraciones del general secretario, donde manifiesta que no se le entregó ninguna información en ese sentido al presidente López Obrador y hace una distinción entre labores de inteligencia, informes brutos y los filtros que necesariamente se tienen que desarrollar para que exista, digamos, información corroborada. Y no fue el caso, no se le entregó al presidente López Obrador. Él nunca estuvo al tanto formalmente de este asunto que manifiestas. Claro. Pero todavía te queda un minutito, Hamlet. Ah, bueno. Por favor. Pues mira, O qué ya. bueno. No, O de, como Claro. dice, I rest my case, dicen No, en las no, no. películas, ya Qué que bueno- qué Braulio bueno está que- hablando de qué bueno que ganadores al claro. Oscar. qué bueno que Santiago haya manifestado aquí en tu espacio este tema del caso García Luna. Para Santiago, pues quizá no sea tan importante el aspecto jurídico. Yo creo que sí, la etapa en la que estamos es de investigación. Se puede complementar, se puede extender, se va a desarrollar con toda responsabilidad. Están colaborando todas las áreas del gobierno federal, ya lo dijo también el secretario Harfuch. Va a colaborar o ha colaborado la Fiscalía General de la República, por ejemplo, con Interpol. Y la Fiscalía Local sigue en el desarrollo de esta investigación. Qué bueno que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Ahora sí, Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano. Nada más que es tu opinión con que Santiago Torreblanca el PAN ya la emitió con este tema que te voy a preguntar, que quien está iniciando esta investigación y quien emite la orden de aprehensión es una autoridad del mismo grupo político al que pertenecía este funcionario, Así Hernán es. Bermúdez. Lo vimos también en el gobierno de Peña, me acuerdo de los casos de los Duartes o el caso de Borges. En este caso, pues también vemos eso, veamos a qué resultados llegan y eso, pues es un proceso. Ahora, lo que sí es que, pues sí, digamos, tenemos que mostrar que el Poder Judicial sufrió una modificación que se va a poner a prueba con este juicio, porque lo que decían es que había complicidad con el gobierno pasado y ahora hicieron una reforma que además lo hemos platicado mucho, pero pues que con una mayoría calificada artificial, con presiones a senadores de oposición. Operadas por Adán Augusto. Operadas por Adán Augusto, siendo Sí, coordinador se de la operó mayoría. la mayoría calificada. Sí, Eso extorsionando. eso es cierto. Extorsionando. Operó pues la ahora, mayoría calificada a partir y del 1 de extorsionando septiembre formas no hay constitucionales. pretextos, Juan. Entonces, demostrar que sí se va a lograr a evidenciar lo que sucedió en Tabasco y dar con los culpables y los responsables de que haya esos niveles de violencia con el cambio de sexenio. Creo que eso es ahora sí responsabilidad total de Morena en todos los sentidos y ver cómo muestra que sí son distintos cuando pues en muchas nos han dado muchos ejemplos de que no es para nada algo distinto, sino que se repiten los vicios del pasado, que sigue habiendo simulación, que sigue habiendo complicidad, que sigue habiendo ineptitud, que sigue habiendo conformismo, que le han hecho un daño terrible a la política en México. Santiago Torreblanca el PAN. Mira, Ya no te voy a interrumpir. no, adelante. Es que Adán Augusto funciona igual que los extorsionadores del crimen organizado precisamente por haber pertenecido al mismo. La forma en la que operó la mayoría no fue realizando política, no fue con convicciones e idea, fue amenazando con Yo exculpar, nunca vi que amenazaran a Cintia López Castro, que por cierto estuvo aquí con en esta mesa exculpar durante delitos mucho tiempo y o hoy está en amenazando Morena haciendo mayoría con calificada. inculpar de delitos, usando las fiscalías a Al- su favor, ofreciendo desaparecer senador- expedientes o mantenerlos vivos. Al senador de Tabasco Ofreciendo un que llegó por el beneficio PRD, yo no vi que nunca económico lo presionaran. u ofreciendo un castigo en ¿Qué caso que beneficio no. o qué castigo le ofrecieron o le quisieron imponer a Cintia López Castro? Lo desconozco.
Entonces, ¿cómo manifiesta aquí que Y lo hubo- de Eso Cintia hablando fue del caso de después de la Yunes. reforma por el judicial, ¿no? Fue Yunes. Sí. más No, que pero nada. es para la conformación de la mayoría calificada, ese voto también pesa. Entonces, hay cuestiones que sobrepasan la ética. Y queda claro que Adán Augusto Un no es minuto. un político ético desde el momento de que, teniendo conocimiento del vínculo con el crimen organizado de su amigo personal Bermúdez, aunque digan que no porque fue advertido de eso, lo mantuvo en el cargo para obtener un beneficio personal y para acrecentar su poder económico y político ligado a grupos No era criminales. su Quien no no era lo gobernador, quiera ¿cómo ver, lo va a mantener en el quien cargo? no lo quiera ver, de verdad está ciego. Yo entiendo que hubo gente que votó por Morena de buena voluntad pensando que eran una esperanza. Qué 30 tristeza segundos. que esté pasando lo que está pasando. Ojalá la gente abra los ojos porque representan lo peor del PRI autoritario de los años 70 Son y tus 80, aliados. pero con una Es tu coalición. pero con una salvedad y un agravante, lleno de 10 gente segundos. incapaz e inepta. Es la ineptocracia llena de cinismo, autoritarismo y revanchismo. Eso sí, los que están aliados criticando con, el los que pasado. están aliados con lo peor del PRI de los 70s y 80s, pues es el PAN. ¿Va a haber más Vean nada filtros su en coalición. Morena a la hora Sí, de sí, sí. decidir quiénes son sus militantes o incluso Sí, funcionarios? nada más le voy a preguntar algo a Santiago. Nos quedan unos Adelante. minutos. Sí. ¿En qué década fue gobernador Manlio Fabio Beltrones? Los gobiernos ¿En qué década? en los 10. ¿Cómo en los 10? Fue gobernador de Sonora en tiempos del magnicidio de Colosio, eran los 90. Entonces, cuando tú dices, lo peor del PRI, hoy son sus candidatos. Fue candidato de tu coalición a senador del estado de Sonora. Y así en muchos estados, ¿eh? Los que están aliados con lo peor del PRI de los 70s, los 80s y los 90s, Pues yo son los veo ustedes. militando en Morena y los veo en el Senado. Son muy candidatos contentos. tuyos, son bueno, yo los candidatos veo tuyos. en el Senado. Son de tus plano. candidatos, son Yo tus los candidatos. veo en el Senado, en Morena. Hamlet, te toca. No, le estoy diciendo que son sus candidatos. No, bueno, Son tus funcionarios, Sí, pero ellos son los que los tus postulan. senadores, Para concluir, Sí, es son cierto. tus Ellos son los que diputados. los postulan. Morena sí es la esperanza de México. Morena está haciendo las cosas de No. manera diferente. Morena no va a permitir que exista Ni tú te la impunidad crees, mi y buen Morena va a Hamlet. trabajar con transparencia. Por Y lo sobre que menos el preguntabas, PRI está la fingía comisión- división de poderes. Está la comisión. Por lo menos la simulaba. ¿te gusta la Braulio simulación? López de Benzo no nomás observa. No, pues es que creo que es evidente, digamos, llevamos escuchando 7 años echarse la bolita entre Morena y el PRI y el PAN. Y pues realmente, pues creo que la gente exige ya ver resultados, ver posicionamientos claros y Como ver los de cómo se Jalisco. combate la impunidad, la verdad, donde Como los sea, de Jalisco, de el donde venga, estado con Hamlet, más feminicidios de del donde país. venga. Sí. ¿Ahí La ya cambió verdad. algo? ¿Cambió algo en Jalisco, Braulio? Pues mira, vamos... Hay más feminicidios que en Por los ejemplo, demás estados. en este semestre, el primer semestre del año, Jalisco y Nuevo León son los estados, el primero y el tercero a nivel nacional, que redujeron más Estamos hablando de homicidios los dolosos en feminicidios. todo el país. En todo el Feminicidios. país. y Estamos así. hablando de los feminicidios. Entonces, pues sí, hay caminos, hay resultados, hay que valorarlos. ¿Cuáles Hamlet, resultados y hay en que- feminicidios, Braulio? Hamlet, vámonos a Sinaloa. Feminicidios, vámonos Braulio, a- feminicidios en hombre, Jalisco. Hamlet, es Hamlet terrible, Almaguer, desapariciones Santiago forzadas Torreblanca. en todo el país. Braulio López En Ochoa, la central de bienvenido, por autobuses de cierto. Tlaquepaque. Y usted que nos acompañó, muchísimas gracias. Lo espero mañana en punto de